La oca de oro. Un cuento de los hermanos Grimm. Un hombre tenía 3 hijos, al tercero de los cuales llamaban el zoquete, que era menospreciado y blanco de las burlas de todos. Un día quiso el mayor ir al bosque a cortar leña, su madre le dio una torta de huevos muy buena y sabrosa y una botella de vino, para que no pasara hambre ni sed. Al llegar al bosque encontróse con un hombrecillo de pelo gris y muy viejo, que lo saludó cortésmente y le dijo: «Dame un pedacito de tu torta y un sorbo de tu vino. Tengo hambre y sed». El listo mozo respondió: «Si te doy de mi torta y de mi vino apenas me quedará para mí, sigue tu camino y déjame», y el viejo quedó plantado y siguió adelante. Se puso a cortar un árbol, y al poco rato pegó un hachazo en falso y el hacha se le clavó en el brazo, por lo que tuvo que regresar a su casa a que lo vendasen. Con esta herida pagó su conducta con el hombrecillo. Partió luego el segundo para el bosque, y, como al mayor, su madre lo proveyó de una torta y una botella de vino. También le salió al paso el viejecito gris, y le pidió un pedazo de torta y un trago de vino. Pero también el hijo segundo le replicó con displicencia: «Lo que te diese me lo quitaría a mí, sigue tu camino». Y dejando plantado al anciano, se alejó. No se hizo esperar el castigo. Apenas había asestado un par de hachazos a un tronco cuando se hirió en una pierna, y hubo que conducirlo a su casa. Dijo entonces el zoquete: «Padre, déjame ir al bosque a buscar leña». «Tus hermanos se han lastimado», contestóle el padre, «no te metas tú en esto, pues no entiendes nada». Pero el chico insistió tanto, que, al fin, le dijo su padre: «Vete, pues, si te empeñas, a fuerza de golpes ganarás experiencia». Diole la madre una torta amasada con agua y cocida en las cenizas. Y una botella de cerveza agria. Cuando llegó al bosque se encontró igualmente con el hombrecillo gris, el cual lo saludó y dijo: «Dame un poco de tu torta, y un trago de lo que llevas en la botella, pues tengo hambre y sed». «No llevo sino una torta cocida en la ceniza y cerveza agria», le respondió el zoquete, «si te conformas, sentémonos y comeremos». Y se sentaron. Y he aquí que cuando el mozo sacó la torta, resultó ser un magnífico pastel de huevos, y la cerveza agria se había convertido en un vino excelente. «Puesto que tienes buen corazón y eres generoso, te daré suerte. ¿Ves aquel viejo árbol de allí? Pues córtalo, encontrarás algo en la raíz». Y con estas palabras, el hombrecillo se despidió. El zoquete se encaminó al árbol y lo derribó a hachazos, y al caer apareció en la raíz una oca de plumas de oro puro. Se la llevó consigo y entró en una posada para pasar la noche. El dueño tenía 3 hijas, que, al ver la oca, sintieron por ella una gran curiosidad, y el deseo de poseer una de sus plumas de oro. La mayor pensó: «Será mucho que no encuentre una oportunidad para arrancarle una pluma», y, un momento en que el muchacho salió de su cuarto, sujetó la oca por un ala, pero los dedos y la mano se le quedaron pegados a ella. Pronto acudió la segunda, con la idea de llevarse también una pluma de oro, pero no bien tocó a su hermana quedó pegada a ella. Finalmente, fue la tercera con idéntico propósito, y las otras le gritaron: «Apártate, por Dios santo, apártate». Pero ella, no comprendiendo por qué debía apartarse y pensando que si sus hermanas estaban allí, también ella podía estar, se acercó y, apenas hubo tocado a la segunda, quedó asimismo aprisionada sin poder soltarse. Y así tuvieron que pasarse la noche pegadas a la oca. A la mañana, el zoquete, cogiendo el animal bajo el brazo, emprendió el camino de su casa, sin preocuparse de las 3 muchachas, que lo seguían quieras o no, haciendo heces, según le llevaban a él las piernas. En medio del campo se encontraron con el señor cura, quien, al ver la comitiva, dijo: «¿No os da vergüenza, descaradas, correr de este modo tras este joven en despoblado? ¿Os parece decente?». Y sujetó a la menor por la mano con intención de separarla, pero no bien la tocó, quedó a su vez enganchado y hubo de participar también en la carrera. Al poco rato acertó a pasar el sacristán, y, al ver al señor cura que seguía a las muchachas, sorprendido dijo: «Y pues, señor cura, ¿a dónde va tan deprisa? ¿Se ha olvidado de que hoy tenemos un bautizo?». Y corriendo hacia él, lo cogió de la manga, quedando asimismo sujeto. Trotando así los 5, topáronse con 2 labradores que, con sus azadones al hombro, regresaban del campo. Llamólos el cura, pidiéndoles que lo desenganchasen, a él y al sacristán, pero no bien hubieron tocado los hombres a este último, helos también aprisionados. Y ya eran 7 los que corrían en pos de el zoquete y su oca. Poco después llegaron a una ciudad, cuyo rey era padre de una hija tan seria y adusta, que nadie había logrado hacerla reír. Por eso el rey había hecho pregonar que daría la mano de la princesa al hombre que fuese capaz de provocar su risa.
Al enterarse de ello, el zoquete, arrastrando todo su séquito, se presentó a la hija del rey, y al ver ella aquella hilera de 7 personas corriendo sin parar una tras otra, se echó a reír tan fuerte y tan a gusto, que no podía cesar en sus carcajadas. Entonces, el zoquete la pidió por esposa. Pero el rey, al que no gustaba aquel yerno, opuso toda clase de objeciones, y, al fin, le dijo que antes debía traerle a un hombre capaz de beberse todo el vino que cabía en la bodega de palacio. Pensó el joven en su hombrecillo del bosque y fue a pedirle ayuda. Y aquí que en el mismo lugar donde cortara el árbol vio sentado a un individuo en cuyo rostro se pintaba la aflicción. Preguntóle, el zoquete, el motivo de su pesar, y el otro le contestó: sufro de una sed terrible, que no puedo calmar de ningún modo. No puedo con el agua fría, y aunque me he bebido todo un tonel de vino, que es una gota sobre una piedra ardiente. Yo puedo remediar esto, díjole el joven. Vente conmigo y te prometo que beberás hasta reventar. Y así diciendo, lo condujo a la bodega real, donde el hombre la emprendió, bebe que te bebe, con las voluminosas cubas, hasta que ya le dolían las caderas, y antes de que se hubiese terminado el día, había vaciado toda la bodega. El zoquete acudió nuevamente a reclamar su novia, pero el rey, irritado al pensar que un mozalbete que todo el mundo tenía por tonto se hubiese de llevar a su hija, púsole una nueva condición. Antes debía encontrar a un hombre capaz de comerse una montaña de pan. No se lo pensó mucho el mozo, sino que se dirigió inmediatamente al bosque, y en el mismo lugar que antes, encontró a un hombre ocupado en apretarse el cinturón y que, con cara compungida, le dijo: me he comido toda una hornada de pan. Pero, ¿qué es esto para un hambre como la que yo tengo? Mi estómago sigue vacío, y no me queda más recurso que apretarme el cinturón para no morirme de hambre. Díjole, el zoquete, muy contento: vente conmigo y te vas a hartar. Y lo llevó a la corte del rey, el cual había mandado reunir toda la harina del reino y cocer con ella una enorme montaña de pan. El hombre del bosque se situó enfrente de ella, empezó a comer, y, al ponerse el sol, aquella enorme mole había desaparecido. Por tercera vez reclamó, el zoquete, a la princesa, pero el rey, buscando todavía dilaciones, le exigió que le trajera un barco capaz de ir por tierra y por agua. En cuanto llegues navegando en él, díjole, mi hija será tu esposa. Nuevamente se encaminó el muchacho al bosque, donde lo aguardaba el viejo hombrecillo gris con quien repartiera su torta, y que le dijo: para ti he comido y bebido, y ahora te daré el barco. Todo eso lo hago porque fuiste compasivo conmigo. Y le dio el barco que iba por tierra y por agua, y cuando el rey lo vio, ya no pudo seguir negándose a entregarle a su hija. Celebróse la boda, a la muerte del rey, el zoquete heredó la corona, y durante largos años vivió feliz con su esposa.